Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas, un placer estar con ustedes. Mi nombre es Raquel Huertas, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias Teológicas y estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Hoy tenemos un tema extraordinario con un profesor especialista, pero para poder tratar un poquitito del tema que vamos a ver hoy, tenemos que hacer una contextualización bastante amplia. Y entonces, orgullosamente, hoy les voy a presentar al profesor Martín Hoffman, quien es especialista en este tema. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por esta invitación para esta grabación y espero que todos puedan entenderme a pesar de mis errores del idioma, porque soy alemán originalmente, pero vive hace 4 años en San José, trabajando en la Universidad Bíblica Latinoamericana como profesor para la teología sistemática. Además, soy pastor de la Iglesia Luterana de Costa Rica y antes vivía en Baviera, en Alemania, como pastor y entonces como rector de un seminario eclesial. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, hoy tenemos a un profesor que viene desde Alemania, pero me encanta porque tiene un español, se ha esforzado por tener una muy buena pronunciación, entonces se entiende muy bien. Igual recuerden que si que genera alguna duda o pregunta, los temas que vamos a tratar el día de hoy, ustedes pueden dejarnos sus comentarios y nosotros con mucho gusto vamos a intentar responderlos, ya sea en la misma bandejita de comentarios o en un siguiente episodio del podcast. Bueno, profesor, hoy vamos a hablar de algo que yo he escuchado mucho. Todos los 31 de octubre, por lo menos aquí en Costa Rica, yo escucho gente que va y dice, voy a ir a celebrar la reforma, voy a ir a hacer esto respecto a la reforma. Pero hace muchos años yo no sabía que era una reforma, ¿verdad? Entonces, para poder hablar de la revista que vamos a hablar hoy, que es Radicalizando la Reforma, que es una revista que ustedes, bueno, después le daré la información de la revista, tenemos que entender primero qué es la reforma. Entonces, ¿por qué no empezamos ahí? ¿Qué es eso de la reforma? Bueno, has mencionado el dato 31 de octubre y mucha gente, supongo, va a pensar en Halloween. Es más famoso que el Día de la Reforma en América Latina. Pero este día del 31 de octubre nos recuerda a un acontecimiento hace más que 500 años. En el año 1517 empezó este movimiento de la reforma. Fue la reforma o el intento de reformar la iglesia cristiana, que en aquel entonces fue la iglesia católica romana solamente. Y los reformadores tenían el propósito de reformar esta iglesia por sus deficiencias y por conflictos teológicos, y por este conflicto se creó una nueva iglesia, la iglesia evangélica o iglesia luterana o reformada. Son diferentes denominaciones que se separó de la iglesia católica. Y en el año 2017 teníamos la conmemoración de esta reforma protestante después de 500 años. Ok, entonces, a ver si entendí. Usted lo que me está diciendo es que la iglesia históricamente siempre fue lo que conocemos ahora como la iglesia católica, pero que había muchas cosas que a algunas personas no les gustaba
Y entonces hace poco más de 500 años, estas personas trataron de modificar algunas partes de la Iglesia Católica. Como no se logra modificar, lo que hace es que se separa y se crean otro tipo de denominaciones. Ahí es donde nace el famoso protestantismo, o el que uno diga es que si yo soy evangélico, para diferenciarme de alguien católico. Así es como usted lo está explicando, es lo que estoy entendiendo. Uh-huh. Bueno, el cristianismo tiene muchas ramas, muchas corrientes, se llama denominaciones o confesiones. El más grande es la Iglesia Católica, pero en el siglo XI se separó la Iglesia del Oriente, y en la Edad Media, en 1517 y los años siguientes, la Iglesia reformada, llamamos los protestantes, porque han protestado en contra del poder absoluto del Papa, contra el poder absoluto de la Iglesia, en contra de la jerarquía en la estructura de la Iglesia, y han enfatizado el derecho y el poder de las congregaciones individuales. Bueno, después de este inicio, el protestantismo otra vez se dividió en diferentes ramas y corrientes. Conocemos el metodismo, los bautistas, los adventistas, los reformados, los luteranos, muchas ramas. Y en América Latina, el movimiento de los evangélicos. Pero esos evangélicos son solamente una rama del protestantismo. Hoy hablamos sobre el protestantismo clásico o el protestantismo histórico, que originó desde este inicio de la Reforma en el siglo XVI. Ok. Y entonces podemos hablar un poco ya más en hechos, más históricamente, cómo es que se da esta división o esta reforma, algunos personajes importantes, o qué fue como la última gota la última gota que derramó el vaso, como decimos en Costa Rica. ¿Qué fue lo que detonó esta división o esta reforma? Sí. La más importante persona en el siglo XVI en este contexto fue Martín Lutero. Él es el padre de los reformadores, el más importante. Y él era originalmente un monje agostino, que intentó muy severamente cumplir con los mandamientos, reglas y normas de su orden y de la Iglesia Católica para ganar la certidumbre sobre su salvación eterna. Este modelo conocemos hasta hoy en día. Cerca del año 1500 se produjo una inflación de peregrinaciones, presentaciones de reliquias y el sistema de indulgencias. Indulgencias eran cartas del Papa para comprar. Prometían la remisión de toda pena merecida por los pecados en el purgatorio. En otras palabras, la gente debía pagar por la gracia de Dios. Perdón, entonces, si yo tengo poder económico, o sea, si tengo dinero, yo puedo cometer cualquier pecado y luego ir y comprar una carta de estas que dice que ya no voy a ir al purgatorio, sino que voy a ir directo al cielo. Bueno, exactamente. Esta carta de indulgencia prometía la remisión no de los pecados directamente, sino la remisión de las penas para los pecados. Y por eso fue una liberación del purgatorio para mi persona personalmente, o además para mis papás,
mis abuelos que sufren en el purgatorio. Bueno, hagamos una aclaración, porque sé que hay muchas personas que nos escuchan y que tal vez no sepan qué es el purgatorio. Porque, digamos, en la iglesia evangélica o en las diferentes tradiciones en las que nos desenvolvemos, que no son católicas, no se habla del purgatorio. Entonces, primero aclaremos qué es el purgatorio. Bueno, el purgatorio es un espacio entre tierra y cielo. Después de la muerte, según el juicio y la opinión de la Iglesia Católica, los muertos llegan a este espacio intermedio con fuego y torturas y todo eso para recibir el castigo para sus pecados. Y cuando han sufrido estos torturas, van a ser liberados para el cielo. Ah, ok. Entonces uno paga por sus pecados ahí, cumple como un tipo de condena y cuando ya quedó limpio de todos esos pecados, ya los pagó, ya puede moverse al cielo. Exactamente. Entonces, lo que estaba pasando hace un poco más de 500 años era que se estaban vendiendo cartas que hacían que uno no fuera a ese lugar. O sea, uno compraba esa carta y con eso ya pagaba esa deuda para poder no pasar por el purgatorio y llegar directo al cielo. Exactamente. Había diferentes tipos de indulgencias. Unas fueron para un tiempo limitado, por ejemplo, la liberación para un mes o un año o 5 años, y había otras indulgencias generales que liberaron de todos los pecados de toda la vida, y además había indulgencias para los muertos, para los ancianos, para los papás y abuelos, que están en este momento en el purgatorio, pero yo como persona, como pariente, puedo liberarlos de esta tortura. Bueno, a mí esto me suena un poco irreal. Supongo que en ese momento la gente lo creía y por eso lo compraba, pero esto me suena más como un negocio. Asumo que ahí la ventaja era la cantidad de dinero que la iglesia estaba recibiendo al vender estas indulgencias. Bueno, eso fue la práctica. Con el dinero, con el pago para las indulgencias, el Papa quiso construir el templo en Roma de San Pedro. Y los obispos que ayudaron a vender estas indulgencias usaron su parte de los ingresos para pagar sus deudas seculares. Seculares en este sentido significa un obispo tenía que pagar para el honor de ser obispo, para su ministerio. Para ganar este ministerio tiene que pagar una cierta suma al Vaticano en Roma. Y porque la gente, los príncipes o otras personas nobles no tenían suficientes dinero, tenían que tomar créditos de los bancarios. Y con el dinero para la venta de las indulgencias pudieron reembolsar estas deudas. O sea, era un negocio, como decimos aquí, un negocio redondo. Exactamente. Todos ganaban, pero el pueblo perdía. Exactamente. Y exactamente esta práctica enojó a Martín Lutero porque tenía la impresión que es un gran negocio, un comercio, y no tiene que ver con la gracia de Dios. Son solamente intereses humanos que están detrás de esta práctica. Bueno, yo he estudiado un poco a Martín Lutero y de hecho hace un poco más de un año tuve la oportunidad de estar en Alemania y conocer varios lugares donde él vivía,
Y yo sé que él estudió mucho la Biblia, sé que tiene una biblioteca muy grande y también que tradujo el Nuevo Testamento, creo que fue, ¿verdad? Pero todo esto que estoy diciendo sucede después, si más no me equivoco. Entonces, ¿qué edad más o menos tenía Martín Lutero cuando empieza a darse cuenta de esto y empieza a ser parte de la Reforma? Bueno, la Reforma empezó con este conflicto alrededor de las indulgencias. Y en este sentido fue un conflicto teológico. Cómo entender los sacramentos, el arrepentimiento, el purgatorio, el perdón de los pecados, indulgencias. Eso fue más o menos un conflicto teológico interno. Pero como hemos visto, este conflicto tenía un alcance a la economía también. Deudas, pagos, etc. Y Lutero atacó esta práctica de la Iglesia Católica por sus estudios en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Él ha descubierto en la carta a los romanos, a la carta del apóstol Pablo, que él dice, el justo vivirá por la fe. Por la fe, no por su dinero, no por compra de indulgencias y cartas del Papa, sino solamente por su fe. Y eso fue el centro de su teología. Y eso cambia totalmente la relación de una persona individual con la iglesia. Porque el creyente estaba en una relación directa con Dios. Dios con su gracia acepta el creyente y el creyente acepta a Dios por su fe. Por eso no se necesita una iglesia. Y además una iglesia que quiere vender la gracia de Dios como una institución que administra la gracia. Y ese ataque fue tan bruto para la iglesia que han excomulgado a Lutero. Pero ahí Lutero, estamos hablando de un Lutero joven. Sí, sí. ¿Verdad? Porque él hace muchas otras cosas ya después de salir de la Iglesia Católica, hace muchas cosas más. Entonces estamos hablando de un proceso de bastantes años. Sí. Eso fue el inicio y entonces siguió el trabajo de Lutero y sus amigos en profundizar esta teología. Y la traducción de la Biblia fue un paso de suma importancia. Lutero tradujo el Nuevo Testamento solamente en 30 días del latín a alemán. Y hasta este tiempo, todas las predicaciones de los sacerdotes y la lengua en la iglesia fue latín. Y la gente que estaba en la iglesia no puede entender un sermón, una predicación. Por eso, la traducción en la lengua nativa fue un acto de la liberación. Porque con la Biblia en las manos, la gente pudo controlar las predicaciones de los sacerdotes, puede comparar las declaraciones del Papa con el texto de la Biblia, y eso fue insoportable para la iglesia de aquel entonces. Por eso le expulsaron. Sí, claro, me imagino que ya la iglesia se da cuenta que ya no tiene control sobre la Biblia. Ya cualquier persona podía leerle y decir, qué raro, el sacerdote dijo esto en misa, pero yo estoy leyendo que la Biblia dice otra cosa. Exactamente. Entonces, sí, claro, fue liberador. Sí. Para el pueblo. Y entonces, esto es un poco hablando históricamente lo que pasa. Hay algo muy interesante históricamente que es el dato más famoso, ¿verdad? Y es que Martín Lutero hace unas
hace unos papelitos donde escribe lo que él considera que hay que cambiar y va y lo pega en una iglesia no puedo pronunciar la ciudad, pero es una ciudad de Alemania. Sí, es la ciudad. Es una ciudad muy difícil de pronunciar para mí. Wittenberg. Ajá. Entonces, en esa iglesia, y de hecho uno puede ir ahora y ve, bueno, las puertas originales no están, pero pusieron unas puertas muy bonitas donde están escritas en el metal estas tesis. Hablemos un poquitito de ese evento, porque ese evento es como lo que marca el antes y el después, ¿verdad? Entonces, cuéntenme un poquitito de ese evento y qué es esa información que él pone en esas puertas, porque fue tan importante. Bueno, fue la puerta de la iglesia de Castillo en Wittenberg, la iglesia donde Lutero predicó a menudo. Y clavar este papelito con 95 tesis en contra de las indulgencias, empezó la reforma. La puerta fue parecido a una tabla negra hoy en día, para noticias, para anuncios. Como una pizarra informativa. Exactamente. Por eso la gente ha estudiado sus tesis, pero primero fue también en latín, pero muy rápidamente fueron traducidos en alemán y publicados por la prensa. Eso fue un beneficio de la reforma que pasó al mismo tiempo que la invención de la prensa. Ajá, sí, la imprenta se da y en Alemania también se da. Sí, cierto, se da, es un invento momentáneo. De hecho, el primer libro es una Biblia, lo que se da. Y entonces ellos publican también las tesis de Lutero. Publicaron. Son 95 tesis. Son 95 tesis y se tratan del tema que hemos tratado ahora. Todo es sobre las indulgencias. Sí, y el rol del Papa y la diferencia y la brecha entre pobres y ricos y la involucración de la Iglesia en la estructura social con eso. Bueno, entonces a partir de ahí ya vemos que a Lutero lo excomulgan, pero tiene muchos seguidores y él no fue el único, bueno, dato curioso, él no fue el único reformador, ¿verdad? Hubieron otros. Escuché de la reina Sofía, que fue estando en República Checa, en la ciudad de Praga. Nos contaron de que esta reina se le escapaba al rey Wenceslao, si mal no me equivoco, y no se sabía para qué, y este rey creía que ella tenía otra mujer, y en realidad era que se reunían para planear un poco la reforma y también para una traducción del Nuevo Testamento. Hago este dato porque me encanta que haya una mujer involucrada, entonces me gusta ese dato curioso. Pero entonces, Martín Lutero no es el único, pero sí fue como el que logró hacer estallar la bomba. ¿Verdad? Exacto, sí. Entonces, cuando pasan estas tesis, ¿qué sigue? Lutero ya está excomulgado, hay muchas personas que le siguen. ¿Qué pasa en ese momento en Alemania? Bueno, la situación política en Alemania en aquel entonces fue así que Alemania no fue una nación o un país central como Francia o hoy en día Costa Rica, sino fue dividido en muchas regiones independientes con príncipes. Y la consecuencia para la reforma fue que unos de las regiones siguieron a Lutero, otros se quedaron en su iglesia católica. Y eso resulta en una división del país en diferentes partes católicas, partes protestantes. Pero podemos decir que eso fue una suerte para los reformadores, porque el emperador del Imperio Romano, que incluyó a Alemania también, fue católico también,
y tenía el interés de tener una religión, una filosofía en su imperio. Y él estaba totalmente en contra de la reforma. Pero por la autonomía de los príncipes en Alemania, no tenía muchas posibilidades de meterse en estas cosas. Y por otro lado, Alemania fue amenazado por los turcos en este momento. Ellos invadieron a Europa hasta Viena y el emperador necesitó las tropas de todos los príncipes y por eso no pudo arreglar este conflicto religioso. Eso fue una suerte histórica para la reforma. O sea, todo se acomodó para que la reforma surgiera y se pudiera dar esta división. Exactamente. Una pregunta curiosa, porque yo sé que ahorita ya no se venden indulgencias, sé que la Iglesia Católica ha modificado desde ese entonces hasta ahorita ciertas cosas. Igual, como ya habíamos hablado al principio, se desarrollaron este montón de credos o de tradiciones, ¿verdad? Pero una pregunta curiosa sobre la Iglesia Católica. Al final, esta reforma también impacta un poco la parte teológica de ellos y hacen cambios, ¿verdad? Claramente, después de unos años, la Iglesia Católica organizó un gran concilio, el Concilio de Trento, para eliminar los abusos en las prácticas. Pero siguieron con su teología. Y esta teología estaba en contra de Lutero y de los reformadores. Quizás unos impactos de la reforma protestante que son importantes hasta hoy en día. Uno es la idea del sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso dice que cada cristiano, cada cristiana puede ser un sacerdote. Tiene el mismo rango espiritual, el mismo valor. No hay diferencias entre clérigos y laicos. Perdón, aquí sí me es importante aclarar que cuando hablamos de cristianos, no solo estamos hablando de los reformados, ¿verdad? Estamos hablando de cualquier persona que crea en Cristo. Ahí entran bautistas, adventistas, católicos, protestantes, luteranos, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece importante, como estamos hablando de esta división, para que no caigamos en algunas veces... bueno, por lo menos en los grupos en los que yo me desenvuelvo a veces hablan de cristianos para diferenciarse de católicos. Y no, aquí estamos hablando de cualquier persona que crea en Cristo. Exacto. ¿Es así? Ok, es así. Perdón. Sí. Pero eso plasmó otro entendimiento de la iglesia. La iglesia para los protestantes es la congregación o la comunidad de los creyentes y no una institución jerárquica que media la salvación. Y todos los creyentes tienen el mismo valor, la misma dignidad. Una consecuencia es que las mujeres en las iglesias protestantes normalmente pueden ser ministras, decimos como protestantes, o sacerdotes también. Y otra consecuencia de la reforma fue el enfoque en la educación. La educación no solamente cristiana, sino la educación en general. Los reformadores han desarrollado una reforma de las universidades, de las carreras en reforma, una reforma de los colegios, y su enfoque fue la alfabetización. ¿Por qué dijeron? Para la fe, el creyente tiene que saber la Biblia,
para entender la Biblia, tiene que saber escribir y leer. Por eso, su movimiento fue un gran movimiento y impacto para la alfabetización de la gente y para una mejor educación también. Entonces, podemos decir, resumiendo estas implicaciones que usted me acaba de decir, estos impactos, podemos decir que se abrió uno de los impactos más grandes de la reforma es poder abrir el evangelio o el aprendizaje e igualar la condición para todos. Eso Entonces, es. que no importa si yo soy mujer, hombre, o no importa si yo tengo dinero o no tengo dinero, igual puedo tener este mismo nivel de sacerdocio o puedo participar en la iglesia de la forma en la que yo guste, puedo ser pastora, ministra, sacerdote, sin importar mi género. Uh-huh. Eso es un impacto muy importante. Uh-huh. Entonces, todo se iguala, por así decirlo, Sí. que eso no pasaba antes. Sí. ¿Hay más impactos? Bueno, otro impacto es la diferenciación entre el Estado y la Iglesia. En la Edad Media, la Iglesia tenía la pretensión de dominar todas las áreas de la vida, incluyendo la política. Pero Lutero diferenció muy acertadamente entre el área de la Iglesia, que sirve para la espiritualidad, la fe, las almas, etc., la fe, y el Estado, que sirve para la vida civil. Y él dijo, bueno, el Estado es autónomo en este área y puede gobernar según los criterios de la razón. Y el Evangelio es algo para la Iglesia y para las relaciones entre los seres humanos. Pero interesante es que Lutero no dividió exactamente estas dos áreas, pero porque él creyó todavía que el príncipe y los gobernantes del Estado son cristianos también. Por eso tienen que obedecer al Evangelio también. Por eso Lutero actuó en su región de Sajonia como un consejero del príncipe también. Y el príncipe, que fue católico, escuchó a los consejos de Lutero en cosas políticas también. Bueno, tenemos una diferenciación, pero no una división completamente. Pero esta diferenciación rompió con la pretensión de la Iglesia Católica de dominar todo. Qué interesante, especialmente porque ahora muchos países casualmente quieren hacer, ya no esta diferenciación, sino que ya quieren hacer la división, ¿verdad?, entre Estado e Iglesia. Bueno, y el otro impacto que no es tan conocido es la crítica de Lutero en las prácticas de la economía. Porque en su tiempo surgió una nueva forma de la economía. Podemos llamarlo un capitalismo temprano. Y Lutero en varios escritos criticó mucho estas nuevas prácticas. Prácticas del préstamo, de los intereses, de la avaricia, de la usura, de la formación de compañías del comercio, la formación de estas compañías que dependían del comercio internacional en este tiempo, con India y África, etc. Y en este tiempo han practicado los mismos principios que hoy en día. Y Lutero reconocía estas prácticas en un estado más temprano. Porque su teología no fue una teología solamente para la alma, para la iglesia, sino
para la vida diaria, en cosas políticas y en cosas económicas también. Qué interesante, de verdad, cómo el impacto de este personaje nos llega hasta hoy en día. Lo que nosotros podemos decir, era un hombre adelantado para su época. Sí. Bueno, voy a decir algo que también es muy lógico, pero es a raíz de él donde nace la iglesia luterana, ¿verdad? Entonces, Lutero, luterana. La iglesia luterana continúa, asumo, estudiando y enseñando los principios que Lutero mostró. Bueno, aparte de la iglesia luterana, surgía en Francia y en Suiza la iglesia reformada. Es otra rama del protestantismo y su iniciador es Juan Calvino. Pero más o menos tenía los mismos principios de Lutero y los otros reformadores. Pero vivía estos principios en otro contexto. Por ejemplo, en Ginebra, la capital de Suiza, habían comunidades de refugiados, hugonotos de Francia. Eso fue otra situación que en Alemania. Y en Inglaterra, por ejemplo, surgió el anglicanismo, una iglesia que se contrastó contra el Papa también, y tenía el rey o la reina como príncipe de la iglesia también. Pero los principios fundamentales fueron protestantes. Y otras ramas como metodistas o adventistas, bueno, representan diferentes acentos de este protestantismo, pero más o menos los mismos principios. O sea, estamos hablando de que se agarran estos principios protestantes y se van transformando según el contexto y las necesidades que se están dando en cada lugar. Exactamente, sí. Y eso ya después migra de alguna forma a el continente americano. Sí. Bueno, el protestantismo llegó a América Latina por migración, podemos decir, especialmente en Sudamérica, en Brasil, en Argentina, Uruguay, Paraguay. Entonces, en el siglo XIX vivían muchos franceses, italianos, alemanes en estos países y conllevaron su fe, su pertenencia a una iglesia a este continente. En Centroamérica fue otro modelo del protestantismo. Eso fue un resultado de las acciones misioneros de los Estados Unidos. Misioneros de los Estados Unidos llegaron a Centroamérica para evangelizar y misionar a la gente. Bueno, sí, el proceso de evangelización del continente americano es muy interesante y también muy extenso, ¿verdad? Porque fuimos católicos por conquista. Sí. Pero la parte esta del protestantismo funciona completamente diferente a lo que pasó en Europa. Sí. Entonces, vamos a tener que hacer un podcast de toda esa historia después, porque no nos va a dar tiempo. Pero yo creo que ya entendimos un poco, en general, qué era la reforma, qué fue lo que pasó y cómo pasó. Ya podemos hablar un poquitito de la revista. Estamos hablando de una revista de aportes teológicos, la número 1 del 2015, bueno, el título es Radicalizando la Historia, ¿verdad? 2016, perdón. Es Radicalizando la Reforma. Y usted fue el editor de este proyecto. No fue el autor en sí. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que vamos a encontrar en este librito? Bueno, este librito habla sobre 94 tesis. Una tesis menos que Lutero con sus 95 tesis.
Eso es un intento de recordar su inicio de la reforma, pero no superar a él. Bueno, el origen de este proyecto fue la conmemoración de la reforma en el año 2017. Unos años antes se formó un grupo de teólogos y teólogas de todo el mundo, de más o menos 40 países del mundo, con el mismo interés. El interés fue preguntar por qué o en qué sentido las crisis de la modernidad tienen sus raíces en la reforma también. Y por otro lado, preguntar si la reforma tiene un potencial de resolver estos problemas actuales. Los desafíos actuales hemos visto en la migración en todo el mundo. En este momento teníamos 70 o 80 millones de personas que están en migración. La contaminación del aire, del agua, de la tierra. El robo de la tierra, especialmente de los pueblos indígenas, violencia, guerras. Todas estas crisis son crisis mundiales, crisis globales, y son un resultado de la así llamada modernidad. Bueno, y este grupo tenía la intención de investigar si el protestantismo y la reforma aportó en sus resultados a estas crisis y en qué medida puede resolver estas crisis. En este grupo participaron teólogos, teólogas de Sudáfrica, India, Brasil, Argentina, Costa Rica, los Estados Unidos, Sur Corea y unos países, por supuesto, de Europa, Países Bajos, Alemania, Francia, etc. Y este grupo estaba preparando de su perspectiva la conmemoración de la reforma. Fue una perspectiva muy crítica, pero también muy constructiva también. Porque nuestra convicción fue decir, la reforma no es solamente una cosa histórica, una cosa para el museo, sino la reforma, si tiene todavía un sentido, es un proceso permanente, un proceso de reformar la iglesia y reformar también la sociedad. Y al final, reformar el mundo. Hablando de la reforma también como un proceso continuo, o sea, que es algo que tenemos que estar haciendo continuamente conforme va pasando diferentes hechos y diferenciando también los contextos, ¿verdad? Entonces me parece fabulosa. Yo la leí y lo que me encantó de esto es lo bello que está escrito. No es un texto difícil de leer, sino todo lo contrario. Uno lo lee y sigue leyendo y lo atrapa a uno y lo hace. Lo que me gusta más es que lo hace pensar a uno, porque lo pone de verdad a analizar las crisis actuales que estamos teniendo y cómo de verdad deberíamos ayudar a reformarlas por nuestro bien común. Eso es. Las tesis que hemos formulado son el resultado de unos años de investigación. Y hemos publicado en alemán y inglés, mientras tanto, 6 tomos con el título Radicalizando la Reforma,
que se dedican a diferentes temas en este contexto. Y como un resumen, hemos formulado estas 94 tesis. Y mientras tanto, la Universidad Bíblica Latinoamericana ha publicado un tomo en español con los más importantes textos de esta investigación, con el título Radicalizando la Reforma, otra teología para otro mundo. Hemos elegido unos ensayos de los otros tomos que son importantes para el contexto latinoamericano o son de autores de América Latina. Bueno, los que gusten conseguir ambos pueden contactar a la Universidad Bíblica, ya sea por la página web vl.ac.cr o en nuestra tienda en línea que también van a encontrar en esa página, o también pueden llamar y pedir información. Profesor, cuéntanos un poquitito más de este proyecto. Lo que hemos visto claramente en la Reforma fue que su fuerza resultó de sus estudios de la Biblia. Los reformadores han descubierto en la Biblia un potencial liberador para los problemas de su tiempo. Eso es lo que podemos continuar. Leer y estudiar la Biblia para conseguir perspectivas liberadoras para nuestros problemas de hoy en día. Y en este sentido podemos entender la conmemoración de la Reforma. Eso significa dejarse enseñar por los reformadores sobre el poder liberador de la Biblia en estas crisis actuales. Bueno, para mencionar unos temas centrales de las tesis y de los libros, son en total 5 temas y todos tratan el tema de la liberación y de la justicia. No solamente justicia ante Dios, sino también justicia civil. Ok, estas 94 tesis las podemos dividir en 5 grandes grupos. Exacto. La primera parte intenta aclarar qué significa liberación para la justicia. Se trata del corazón de la Reforma, la justificación por la fe, la libertad del cristiano para actuar en el mundo, el evangelio que da esta libertad y que da esta dignidad a todos los creyentes, hombres y mujeres. Eso es el fundamento. La segunda parte es más o menos el centro de las tesis y de la investigación. Se llama liberación del mamón. Mamón es un término bíblico, hoy en día diríamos el capital. Ok, quiero aclarar ahí, mamón es con doble M, M-A-M-M-O-I-N. Porque en Costa Rica tenemos el mamón, que es una fruta. Sí. Y también hay otros países donde esa palabra no tiene un muy buen significado. Sí. Entonces sí hay que hacer esa aclaración. Y en esta parte se trata del planteamiento central que conecta la Biblia, la Reforma y las crisis de manera directa. El rol del dinero en el mundo, el rol del capital, el rol de la forma de la economía en perspectiva religiosa, político-económica y mental. Y hemos encontrado que esta economía capitalista neoliberal hoy en día juega el rol de un Dios que domina todo el mundo, todas las áreas de la vida. Hablamos, por ejemplo, sobre un mercado total, como un emperador total o un Dios absoluto.
Hablamos sobre competitividad como virtud central. Hablamos sobre ganancia y profit como los últimos y absolutos bienes de la vida. Eso significa que la injusticia en el mundo que vivimos especialmente en América Latina muy claramente, a partir de la colonización hasta la explotación de la tierra y de la gente y de la naturaleza hoy en día. Es un producto de esta forma de la economía. Por eso necesitamos, en la palabra de los reformadores, una liberación de esta economía, una liberación del mamón. Otras partes hablan sobre la política y economía de la liberación o la liberación de la violencia hacia una vida en paz. En esta parte destacamos la tradición pacífica del protestantismo, la tradición de no violencia. Pienso, esos son temas muy actuales cuando vemos a países como Colombia, como Nicaragua, Honduras, El Salvador, otros países que siempre todavía tienen que luchar con estos conflictos violentos. Y por último, hablamos sobre la iglesia, una iglesia que tiene que ser liberada para resistencia y transformación. Esos son atributos o términos nuevos que conectamos con la iglesia. La iglesia no solo como administradora de la gracia o como una institución espiritual, sino la iglesia como una agencia de transformación del mundo, una institución o una agencia de resistencia en contra de los poderes que explotan gente y naturaleza. Esos son los grandes temas del proyecto Radicalizando la Reforma. Y entonces, esos los vamos a encontrar en resumidos, digamos, en estas 94 tesis que podemos encontrar en la revista Aportes Teológicos. Pero además de eso, que yo no sabía, existen muchos otros tomos en alemán y en inglés, donde ya está como todo lo que se habló del proyecto. Prometo que voy a buscar la información de esos datos y en algún momento se las voy a enviar, pero igual la Universidad Bíblica, como ya mencionamos, tiene el primer tomo, la primera publicación en español, que aquí la estoy viendo en este momento, está muy bella, el diseño está muy bonito, y pueden pedir información de esta en la página de la Universidad Bíblica. Bueno, profesor, súper interesante todo esto y yo quiero saber qué ha pasado con ese proyecto. ¿Ya se cerró? ¿Continúan reuniéndose? ¿O qué ha pasado? Bueno, el proyecto está continuando, pero cierto cierre fue el año 2017 con la celebración oficial de 500 años del aniversario de la Reforma. Y nuestro grupo participó en las celebraciones en Wittenberg que organizó la Iglesia de Alemania como un grupo al margen de la celebración oficial, porque para muchos representantes de las iglesias nuestras tesis fueron demasiado críticos. Pero interesante es que en esta celebración no solamente actuamos como teólogas, sino habíamos invitado grupos de campesinos y grupos de estudiantes de las Filipinas, de Brasil, de Indonesia, para revisar nuestras tesis
y para ver si se concuerdan con sus intereses. Eso fue la prueba práctica de este trabajo académico. Y de esta celebración resultó una resolución con el título Sola Justicia. Solo justicia. Sola Justicia. Bueno, ahí es algo muy interesante porque con Lutero se habla de 3 solos, creo que eran, 4, ¿verdad? sí. 4. Sí, sola fe, sola gracia, solo Cristo y sola Escritura. Esos son los 4 pilares de la Iglesia luterana. Pero agregamos sola justicia para actualizar la reforma hasta los desafíos actuales de este mundo. Y hablamos sobre justicia en la economía. Tesis primera, justicia a través de la superación de la civilización capitalista. Hablamos sobre justicia a través de la agricultura ecológica, sustentable y distribución de tierra. Entonces, sobre la solidaridad interreligiosa para la justicia en Palestina e Israel. Y por último, justicia a través de la acción no violenta. Esos fueron fue la resolución final de este proyecto. Mientras tanto, el trabajo continuó con un nuevo libro sobre la problemática de Israel y Palestina. Con eso podemos decir, hay un final provisorio en el año 2017, pero una continuación de este trabajo de varias personas. O sea que dentro de un tiempo vamos a tener un nuevo capítulo de esta radicalización que se ha hecho a la reforma. A mí me gustaría más bien la actualización que se está haciendo continua de la reforma, ¿verdad? Me parece algo maravilloso que nos estemos actualizando y lo que usted dijo, no dejar la reforma en un museo, sino que es algo que se tiene que estar viviendo. Me parece maravilloso, especialmente cuando muchas veces escuchamos en nuestras iglesias prédicas, creencias o cosas que no se ajustan a nuestro contexto, que muchas veces nos pasa en las iglesias lo que le pasó a Lutero. Nos es imposible cumplir con la cantidad de cosas que nos pide la iglesia o que nos enseña, y me parece que este proyecto está maravilloso. Vamos a seguir pendientes de él y apenas esté el siguiente, no sé en cuánto tiempo, pero apenas esté lo siguiente, vamos a hacer otro podcast para irnos actualizando también y poder analizar y pensar nosotros mismos y en los diferentes contextos en los que nos movemos, cómo nosotros podemos aportar para también hacer que esto continúe, se mueva y no que quede tan estático. Profe, se nos está acabando el tiempo. Me encanta este tema, me encantaría después ver cómo hacemos para continuarlo, pero se nos acaba el tiempo lamentablemente. Me encantaría que nos diera sus conclusiones o que nos señale los puntos importantes que usted tenga sobre este tema. Y con eso nos empezaríamos a despedir. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a todos los oyentes por su paciencia también. Y para resumir todo eso, quiero decir, quizás se quedó claro que a mi juicio teología y la fe no es solamente una cosa individual, no solamente una cosa de las almas, sino es una cierta perspectiva a la realidad. Y esta perspectiva tiene que ver con el Evangelio, y el Evangelio habla sobre liberación y justicia para el mundo. Por eso, teología de la Reforma, para mí, significa actualizar la fe para un mundo mejor. Eso es
la intención de la teología. Profesor, de verdad, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros, por sacar este ratito para conversar con nosotros. Vamos a estarlo invitando en los próximos, porque hoy usted nos regaló un pedacito de todo lo que usted sabe, pero yo sé que hay muchísimos temas que podemos trabajar, así que muy pronto le voy a estar pidiendo que grabemos nuevamente. Y a todos ustedes que nos escucharon al día de hoy, muchísimas gracias. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, ya sea si nos están escuchando por la plataforma de YouTube, pueden poner sus comentarios ahí. Y si no, pueden ponerlos en la página de Facebook. La página de Facebook es Universidad Bíblica Latinoamericana. Ahí nos pueden seguir y estar atentos también a nuevas publicaciones. Tenemos bastantes sorpresas para este año, así que continúen con nosotros. Profesor, muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias para esta posibilidad de explicar un poquito este proyecto. Gracias. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Hoy les acompañó Raquel Huertas y el profesor Martín Hoffman. Un placer y nos vemos en la próxima.